transporte. Para hablar de ello, tengo a nuestra psicóloga de cabecera, es Desiré Infante, y siempre es un placer saludarla. Desde Llegó la Hora, 101 Televisión, Desiré, psicóloga, amiga. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, muy bien. ¿Es normal que la gente que es usuaria de trenes estos días tenga miedo y vaya a sentir algo especial la próxima vez que vaya a montarse en un tren? Sí, y además es completamente normal. O sea, Ujú. es un sistema que tenemos de supervivencia y que si no se estuviera activando sería realmente un problema. Entonces, en este caso, yo siempre digo que es completamente normal que ahora mismo hemos vivido, sea en primera persona o a través de los medios, esta catástrofe, que nuestro cerebro realmente lo interprete de una forma catastrófica, pero siempre sin dejarnos llevar por ese pánico. Es normal que ahora mismo, pues, una parte de nuestro cerebro, que es la amígdala, la que se activa y hace que además la parte más racional vaya más lenta y que no entre en acción, pues es normal que ahora mismo nos esté dando señales de peligro. Y además, como estamos en un momento en el que constantemente se nos está bombardeando, porque literalmente se nos bombardea a noticias y a Ujú. imágenes del tren y de todas las víctimas de toda esta información, hace que esa asociación de cerebro con tren igual a peligro se vaya manteniendo en el tiempo. Ya, justo es lo que te iba a preguntar, el tiempo. El tiempo es fundamental en todos estos procesos. Cada uno vamos a tener un plazo de recuperación de vuelta a la normalidad. Sí, y además aquí yo siempre digo que cada uno tiene que mirar qué tiempos necesita. Es verdad que no vale de nada evitar, porque lo que hacemos a evitar en el corto plazo parece que nos da una sensación de calma y de que todo está bien, pero realmente lo que está pasando si lo evitamos es que estamos reforzando ese miedo y cuando en el tiempo vayamos a exponernos ese miedo aumentará, porque nuestro cerebro en ese momento, desde que lo evita hasta que vuelve a enfrentarse a ello, va generando situaciones que va aumentando todavía ese miedo. Entonces, hay que volver poco a poco, progresivamente, a la normalidad. Quizá a lo mejor, pues, si es una situación de mucho miedo, pues a lo mejor en vez de hacer trayectos muy largos con el tren, es como, primero me voy a probar, voy a hacer pequeñas paradas, de Ya. una parada a otra, veo cómo se siente mi cuerpo y a medida que se vaya calmando, a medida que vea que no pasa nada, poco a poco volveremos a esa normalidad. Ujú. Eso con respecto a la mayoría de nosotros que somos usuarios del tren, pero ¿y las víctimas? ¿Y las familias? ¿Y los entornos más cercanos? Ahí el miedo supongo que tiene que estar mucho más presente. ¿Qué herramientas pueden trabajar para, insisto, volver a esa nueva normalidad, a esa normalidad lo antes posible? Claro, aquí va a haber un poco escenarios un poco distintos, ¿no? Porque también tenemos que evaluar si al final ha generado un trauma, que al final, bueno, pues habrá personas que dependiendo de su resiliencia puede ser que esto lo haya podido asimilar muy bien y haya un miedo normal que no sea patológico, pero en otras personas que esto haya generado un trauma, se haya como vengan episodios de revivir la situación. Entonces, bueno, aquí seguramente tengan que empezar un proceso terapéutico en el que poco a poco, progresivamente, vayan trabajando con esos miedos, con esas imágenes que se presentan, ¿no?, a través del trauma y progresivamente, siempre sin forzar, porque al final aquí sí nos marca nuestro cuerpo los tiempos, ir Ujú. poco a poco adaptándose a esta situación, siempre validando en todo momento cómo se sienten, cómo se encuentran y respetando aquí muy, pero que muy respeto hacia los tiempos de cada persona. Supongo que igual que todos estamos hablando es una conversación que creo que nos está ocurriendo a todos, ¿no? Estamos hablando mucho de la tragedia de Adamuz y cada uno de nosotros contamos, bueno, yo cogía ese tren, mi hija cogía ese tren de vuelta a casa justamente ese día, etcétera, ¿no? Supongo que también te lo debes estar encontrando, ¿no? En tu gabinete, personas que acuden a ti por distintas causas, pero cuando habláis esta conversación surge de manera natural como nos está surgiendo a todos nosotros. Sí, además, lamentablemente, en consulta he tenido familiares de personas que han perdido a gente en el tren y que incluso una de mis pacientes tenía que ir en ese tren, pero a última hora canceló y su amiga que iba con ella en el tren, por ejemplo, falleció, ¿no? Y aquí hay una sensación un poco dicotómica, ¿no? Desde el alivio de yo saber que sí me he salvado,
pero la culpa por sentir alivio sabiendo que la otra persona ha fallecido, ¿no? Entonces aquí, bueno, nos encontramos con situaciones muy complejas que hay que ir abordando poco a poco con esos pensamientos, esa sensación de culpa o de alivio de cada uno, y hay que ir trabajándolo muy poco a poco y, como he dicho, respetando los tiempos. No todo el mundo pues al final se puede enfrentar abiertamente a eso, o esa sensación de ¿y si me hubiera pasado a mí? ¿No? En los y si muchas veces lo que es el ser humano se pierde, y hay que saber salir de ese bucle y decir, bueno, no ha sido así, no se puede cambiar el pasado, es como me voy a enfrentar a ese presente y no me voy a perder en el bucle de y si me hubiera pasado a mí, y si, porque ahí realmente la mente es capaz de generar muchísimos escenarios diferentes y Claro. casi siempre son muy catastróficos, y lo único que nos hacen es generar malestar. Bueno, desde la tarde trágica del accidente de Adamuz he tenido la oportunidad de hablar varias veces contigo y no te he preguntado, ¿y tú? ¿Tú qué tal? Pues realmente es una de las cosas que además últimamente se está hablando mucho, ¿no? De la carga de los psicólogos, sobre todo cuando son en emergencias, ¿no? Y es una carga muy, muy, muy alta, porque ya de por sí sostenemos mucho el malestar de las personas, pero cuando realmente pasan estas catástrofes todavía sostenemos mucho más, porque además se espera de nosotros que seamos esas figuras perfectas en las que no nos podemos derrumbar. Y realmente es así. Yo cuando tenía a esta chica, a esta paciente, yo en la sesión lloraba con ella y no pasaba nada. O sea, hay que validar las emociones. A mí me desbordaba, igual que a ella esta situación, pues al final la propia sensación de saber que también podría haber sido ella, y para el psicólogo es una pérdida, ¿no? Entonces, aquí en este caso hay que permitirse todas esas emociones, y el psicólogo necesita también ese espacio para poder hablar y realmente poder sacar todo ese malestar, y ya que no somos perfectos. Bueno, somos humanos, ¿no? Esta sería la conclusión y me voy a quedar con eso. Vamos a darnos espacio y vamos a darnos tiempo, todos, porque todos hemos sido golpeados por esta tragedia. Desirée Infante, psicóloga, amiga, cuídate mucho, un abrazo. Muchísimas gracias a ti, Roberto. Un abrazo. Buenas tardes. El miedo es normal, es lógico,